Brian Juan Pablo Rosa. Brian, ¿verdad? Brian, Sí, es Brian. el Brian dominicano. Ujú. Brian Juan Pablo Sosa, de 30 años, fue atacado más bien a balazos por dos individuos a bordo de una motocicleta. Que nos estamos pareciendo a Colombia, ¿qué será? Justo al salir del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, tras una audiencia. El atentado ocurrió a las 1:50 p.m. frente a la institución judicial. Plena luz del día. Rosa fue ingresado en un centro de salud con múltiples heridas de bala y bajo custodia policial. Los presuntos autores, señores, identificados como Ángelo Omar Puello, alias Ángelo, y Joel Andrés Samboy Regalado, alias Joel Capotillo, vayan escuchando, ¿verdad? Sigan viendo. O Cartucho, oye, era Joel Capotillo Cartucho, cualquiera de esos dos tú le podías poner. Permanecen prófugos ambos. La policía científica recolectó 5 casquillos calibre 9 milímetros en la escena. El ataque tuvo lugar en la calle Luperón, en la zona perimetral del Palacio de Justicia. Este ataque contra un hombre que salía de una audiencia sugiere una represalia judicial directa o la intimidación de un testigo. El ataque ocurrió en una zona que debería ser de máxima seguridad institucional. El uso de capuchas demuestra la intención de ocultar su identidad al riesgo de alarmar también a la ciudadanía y a la plena luz del día. La rápida represalia tras la audiencia sugiere una posible coordinación con informantes dentro del sistema judicial. Aquí un último dato para ustedes. Este patrón es similar al ataque contra Juan Carlos Meshua en Veracruz, México. Ahí va lo que les dije. Esto es una herencia que estamos recibiendo internacional. Son de los copycats, que nos convertimos en esa gente que copia lo que ve desde fuera. No solo los tenis y la música y la moda, sino también la criminalidad. Se copian patrones. Estas cuestiones son represalias ejecutadas durante trámites civiles o judiciales, mientras que en Haití las pandillas operan impunemente cerca de las instituciones judiciales. En República Dominicana, los ataques armados ya están alcanzando las entradas de los palacios de justicia. Y aquí está peligrosa la cosa. En el pueblo de Freddy tiene una frase que ahí es que la puerca retuerce el rabo, ¿verdad, Freddy? Cuando ya los delincuentes están llegando a las puertas de los espacios y los cónclaves donde está supuesto impartirse justicia. Yo doy 2 centavitos sobre esto y luego paso con Nelson. Como les decía, entre la lectura de la información, nosotros tenemos una gran facilidad de ser camaleónicos y de asumir identidades que aún no sean nuestras, las asumimos y nos convertimos en pro en eso. Lo que se está aprendiendo aquí a nivel de criminalidad, hay un crimen que es importado por naturaleza, por la forma en que se ejecuta el crimen o por las características que el mismo tiene. Aquí llegó un tiempo que de hecho ahí fue que vino el calamar 5G, ¿recuerdan eso? Que agarraron un grupo de muchachos que estaban haciendo extorsiones por teléfono, vía telefónica, hasta en inglés eran las extorsiones a ciudadanos americanos. Eso es una criminalidad importada aquí, de gente que se instalaron en Santiago, desde ahí se llamadas telefónicas internacionales, para saquear gente mayores de edad, adultos mayores por lo regular. Cierto. Esas son cosas importantes que no surgen desde aquí. Lo mismo pasa con el estilo en el que se están ejecutando estos crímenes. Cuando vimos a un señor o a una mujer, una dama que recibió una carta diciendo que guarde, mire el dinero para mi caja, para el féretro, y mis pertenencias estarán en tal y tal. O sea, esas son cuestiones que eso no es original de aquí. Lo mismo entiendo que está pasando con esto que la primera vez que yo supe de esto, fue en las historias de Pablo Escobar y cómo él mandaba unos delincuentes de Saltamontes a rociar de balas a políticos y a gente que estaba en contra de su entramado narcotraficante en Colombia. Nelson Enrique. Muchas gracias, Iván Yael. Fíjense, señores, que estamos frente a algo bastante grave. Esto significa que existe una fractura, de alguna manera, que ya deja de ser simbólica, y un problema con lo que significa también la autoridad del Estado. Este evento, en general, si tuviéramos que traducirlo a solo palabras, el criminal ya creo que está pensando que en República Dominicana no manda la ley. Hemos hablado muchas veces del tema cuando no te tiene miedo algo o alguien.
Es como, por ejemplo, cuando tienes a un niño que es muy mal criado y tú ves que no te hace caso. Entonces hablas con la mamá y le dices, bueno, mira, aquí vamos a tener que meter algo, ¿no? Porque no hay forma, él no entiende por las buenas. Y esto viene cuando la sociedad empieza un nivel de descomposición, pero en el caso de la República Dominicana, como en los casos de Haití y México, que mencionaba Iván Yael, es fruto de, es una parte del daño colateral que causa el tema del desorden, del caos, de la irresponsabilidad. Ayer veía una imagen en Instagram que dibujaba, caricaturizaba de alguna manera a un político dando un discurso con una población que ya no le creía. Muy similar, es como si hiciera de alguna manera una oda a la realidad dominicana. ¿Y qué pasa cuando ya no le creemos a nuestras autoridades? A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro padrino, a nuestros tíos. Cuidado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí de alguna manera dejamos que el mal tome la agenda en el país. De alguna manera estamos diciéndole al crimen organizado, work on to the Dominican Republic. Aquí no pasa nada, no hay ningún problema. Ustedes son Your Majesty, su majestad. Hemos de alguna manera, de manera errática y errónea, alabado al dinero. Y el dinero tiene dos caras. Alabado y lavado, ¿verdad, Fred? También. El dinero tiene de alguna manera pues dos vertientes. Sirve para ir al supermercado. No, ¿verdad? Eso creo que ya lo tenemos bastante claro. Pero tiene otro efecto, y es el tema que lo están usando mucho en Dominicana, de comprar voluntades. Antes de pasar con Nicolás, yo escuchaba en la mañana una pastora evangélica que siempre pongo en la radio, que me encanta, y ella hablaba que todo el problema que pasa en República Dominicana, y en eso tenía toda la razón, es por un tema del amor al prójimo. Yo recuerdo cuando estudiaba teología, el profesor siempre decía, si nosotros resumimos los 10 mandamientos en uno, sería ama a tu prójimo como a ti mismo, ese resuelve el resto, los otros 9. ¿Cuál es el problema que tenemos en la República Dominicana? Que el político, de alguna manera, no tiene amor por el prójimo. No existe. No hay manera de conectar la sensibilidad social con el político. No hay forma de que entienda, mira, al pobre hay que. Se está nublando algo y está lamentablemente ocurriendo algo más delicado todavía en el caso de República Dominicana. El crimen organizado ya encontró en República Dominicana que la tierra es fértil para echar raíces. Están dadas las condiciones minerales en la tierra en República Dominicana para que el crimen organizado se fortalezca y le salgan músculos a borbotones. Nicolás Castillo. Sí, definitivamente, Nelson, la situación está grave. Mira, estamos hablando de una persona que se desvivió frente al Palacio de Justicia. O sea, frente a las personas que se supone que están ahí para implantar justicia, se comete una injusticia, porque obviamente nadie está capacitado, nadie está apto para quitarle la vida a otro ser humano. Eso es algo que se debe realmente detestar, es algo que esperamos que se dé con los responsables de esta actuación y le caiga todo el peso de la ley. Y ojalá y este tipo de cosas no sigan sucediendo en República Dominicana, porque es bastante grave. Yo entiendo que aquí han sucedido cosas que nosotros cada día, lamentablemente, perdemos la capacidad de asombro. No sé si tú notas, Nelson, que esto hubiese sucedido unos años atrás y esto hubiese sido la noticia nacional, pero lamentablemente nosotros hemos perdido la capacidad de asombro poco a poco con todo lo que sucede. Y es algo que obviamente no escapa solamente de República Dominicana, es una situación que sucede a nivel mundial. Inclusive recientemente acabo de leer, mientras tú estabas hablando, la noticia de una joven influencer y cantante latina, María de la Rosa se llama, que también fue emboscada en Los Ángeles y también se acabó con la vida de esta joven. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. Por eso digo que es algo que no escapa solamente a República Dominicana. Ahora, esto fue en la calle. Tiene cierta diferencia, porque aquí estamos hablando que fue frente al Palacio de Justicia. Entonces,
lo que uno entiende y espera es que frente al Palacio de Justicia sea el lugar quizás más seguro para una persona, que podemos decir, sería imposible que a una persona básicamente le puedan quitar la vida. Por un tema de riesgo, porque si estamos frente a un palacio judicial donde hay gente involucrada que ya de por sí se presume, se entiende que tienen implicaciones con sectores, en este caso que saben quién era la persona, con sectores que tienen intereses y son muy violentos a la hora de defender sus intereses, debe haber un rigor, un perímetro a la hora de ingresar o de salir de ese espacio. Sí, y entonces uno se queda pensando, pero entonces las autoridades que tenemos, porque aquí se ha hablado bastante también de la reforma policial y uno espera, ¿verdad?, que el resultado sea diferente y este tipo de cosas, pues, se tome más control. Porque yo me imagino que probablemente los mismos sospechosos, posiblemente este joven saliendo del Palacio de Justicia, sea por una disputa con estas mismas personas. Entonces, una persona que tiene cierta disputa con otras personas que se supone que peligrosos, pues debió contar también con algún tipo de seguridad. ¿Se sabe si él iba a confesar algo, si se iba a encontrar con un fiscal, si iba a entregar alguna información? La información no lo establece. Si era testigo, es una persona fundamental en el proceso judicial que se seguía ahí, porque si es testigo y lo están atacando, esto te indica que algún nivel de importancia tiene. Exacto, su testimonio. La eliminación de ese testigo te implicaría dejar el juicio a medias, porque si lo están atacando es porque era un testigo principal, fundamental para determinar la comisión del delito. Yo decía aquí ayer mismo que cuando a una sociedad tú le vas tomando los síntomas, la sintomatología son una cantidad de hechos que te van poniendo en alerta sobre lo que está aconteciendo. Y te voy a poner el símil de un análisis. Bueno, tú te sientes fiebre, dolor de cabeza, náusea, tienes una serie de síntomas que te preocupan. Tú tienes que coger para un médico que te diagnostica y te indica un examen de laboratorio. Para eso se chequea cómo está tu glóbulo rojo, tu glóbulos blancos, el azúcar en la sangre, el colesterol. Te va viendo todos los parámetros que ellos necesitan saber para saber si tu cuerpo funciona bien. En el tejido social, en el cuerpo social, tú tienes los mismos síntomas. Entonces era cuando yo decía ayer de ese tipo de asesinatos que se estaban produciendo. Hay que ver que la sociedad camina rápidamente hacia un proceso de deterioro que nos va a colocar al borde de un abismo. Y entonces, si no se toman las medidas profilácticas del lugar, nosotros vamos a ir aumentando síntomas. Porque si tú no atacas la infección que te tiene el cuerpo malo, el cuerpo va a seguir empeorando y las condiciones de salud serán peores. Eso pasa con la sociedad dominicana, que está enferma, nos va dando síntomas, nos va dando síntomas. ¿Y hasta dónde estamos acudiendo con presteza al médico para que nos resuelva los problemas? ¿Hasta dónde estamos tomando las medidas para evitar que esto suceda? Cada día vemos la copia de un delito extranjero y están haciendo. El cartel de Sinaloa o el cartel de cualquier estado mexicano o colombiano son cárteles o carteles que no nacieron el día que salió la prensa. Existe el cartel de Sinaloa. No, fueron 20 años haciendo cositas y cositas y cositas y fueron subiendo la escala hasta que llegó un momento en que ya era un cáncer con metástasis en todo el cuerpo social. Un cáncer pero poderosísimo. Y entonces, por más que usted le aplique radioterapia, por más que usted le aplique cualquier tipo de procedimiento, ya ese cáncer hizo metástasis, ya no hay cómo detenerlo. Te va afectando a la sociedad completa. Hago este símil para que nos entiendan cuando decimos que es necesario parar, de alguna manera, parar con drasticidad
la acción de los perversos, porque nos están poquito a poquito, nos están imponiendo la misma sociedad de Haití, la misma sociedad de Sinaloa y de Colombia. Entonces nos quedamos cruzados de brazos para no hacer nada ante tanto atropello a la sociedad. Señores, 15, 20 legisladores y militantes activos y dirigentes activos de un partido político con un protagonismo tal que Estados Unidos le está pidiendo en extradición. Y cuando Estados Unidos pide en extradición, está haciendo algún cambalache con la República. Mira, dame todos estos tigres que yo te voy a dar esto a cambio. Hoy viene el ministro de guerra de Donald Trump, Bill Hegseth se llama. El tigre de la Fox, ¿verdad? Era sí. Ese mismo. Hoy viene a la República Dominicana y digo, el ministro de guerra, que era igual, que se llamaba hace unos meses. De defensa. Ministro de Defensa de los Estados Unidos. ¿Y por qué crees tú que viene, Freddy? El jefe total de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estará aquí en un par de horas. ¿Y a qué viene Bill Hegseth aquí al país? Seguramente le explicaron que en Boca Chica venden unos pescados buenísimos con coco. Cerca de Caucedo ahí. Sí, entonces que seguramente viene a comer un pescadito. A comer pescado para Boca Chica. El jefe... Si usted se pone a buscar los anales de la historia dominicana, no hay más de 2 veces que haya venido un jefe no conozco ninguno. Un ministro de defensa, no. Un ministro de defensa. Te mandan el Comando Sur, te mandan el Comando Sur, tienen varias instancias donde... Pero mandan. Entonces usted dice, bueno, con las bandas de Haití en la frontera nuestra y con el deseo que tiene Estados Unidos en nuestras tierras raras y con el deseo que tiene de que apoyemos toda la vagabundería que están haciendo en Venezuela, ustedes verán una declaración en contra de Venezuela y en contra del cartel de los soles, todos esos inventos que tienen ellos en pantalla. Y ustedes verán cómo ellos nos salen con que, bueno, esta gente vino con tan buena fe que le dimos un regalo de bienvenida con la propiedad de nuestras tierras raras y nuestra... ¿Ustedes verán? Sí. Y así. Entonces yo lo que digo es que el cuerpo social dominicano está enfermo, muy enfermo. Está presentando síntomas de erupción de la piel, tiene vómitos, diarrea, dolor de cabeza. La sintomatología está completa. Está completa. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Sentarse ahí a tomarse una pequeña o entonces somos nosotros como sociedad los que tenemos que reclamar las acciones inmediatas y urgentes para que la sociedad se restablezca? Así es, Freddy. Ahora a las 7:20, que aquí pusieron unas cuestiones. Ahora a esta hora tenemos el tema que hablamos anteriormente. Hablamos, deme un segundito, que se me ha abierto aquí el guión que no es. Ahora sí. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, yo doy mis 2 centavos y Nelson tiene algo en la recámara también que agregar, pero yo les digo lo siguiente. Estuve leyendo hace unos días sobre la primera intervención norteamericana, 1916, y luego la ocupación. La intervención norteamericana de 1916 no fue la primera intervención norteamericana. Bueno, la que tuvo el impacto donde ellos hicieron infraestructura. Fue la primera invasión militar. Con tropas, porque en el 1905 al 1907 Estados Unidos no nos invadió militarmente con soldados, pero debíamos tanto dinero que Estados Unidos vino, se hizo dueño de las aduanas, se apropió de las aduanas, nos embargó, pero ellos eran los que cobraban y ellos eran los que pagaban. Entonces eso está considerado por la penetración que representaba tú poner oficiales de aduana americanos a cobrar tu dinero, para ellos cobrarse las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no recuerdo si era el fondo que existía todavía, pero los Estados Unidos vinieron, tomaron todas las aduanas y ellos cobraban todos los cuartos y nos devolvían los chelitos que nos sobraban. Y que coja ahí para las mentas, ¿verdad? Eso es como hay gente que le toma prestado. Escúchame, Iván, pero era para explicarte. Eso es cultura con sabrosura, se llama. Cultura con sabrosura histórica para nosotros. Yo termino con esto para pasar con Nelson. Estados Unidos siempre ha estado pendiente, aunque usted vea lo que vea, Estados Unidos ha estado pendiente del quehacer político, social, económico y todo de República Dominicana, por lo que República Dominicana representa.
esta región ha sido apetecida siempre por los adversarios de Occidente, dígase Estados Unidos, que son los líderes de esta zona. Y República Dominicana, nosotros hemos tenido la fortuna de poder navegar en aguas turbulentas, porque por una vertiente se fue Cuba, se fue para el lado izquierdo, de aquí de mi mano izquierda, que coincidencia que fue desde ahí, y Puerto Rico lo asumió, lo absorbió Estados Unidos, bajo las condiciones que sea, pero los asumió. República Dominicana, como decían también la gente de esa generación de Bosch y demás, que esto era un ave, que este era el cuerpo, el torso, y Cuba y Puerto Rico eran las dos alas de esta ave importante, bellísima, esa símile poética que hacían de las islas de las Antillas Mayores. Eso somos nosotros. Ahora, Estados Unidos sabe la importancia que tiene República Dominicana, porque no somos Cuba, que está hundida en su propio desastre histórico, pero tampoco somos Puerto Rico, que somos parte de ellos y tienen control total. Aquí hay cierta, entre grandes comillas, ¿verdad, Freddy? Aquí hay cierta soberanía. Sí. Y esa soberanía nos permite o nos permitiría a nosotros dar acceso a naciones como China, a naciones como Rusia, y ya sabemos lo que pasó cuando las crisis de los misiles en Cuba esa vez. Hay muchas naciones que tienen interés en esta nación. Hay muchos poderes que quisieran cimentar bases aquí de una forma u otra. Entonces, no es tal vez que nosotros seamos, Freddy, la gran cosa, Bueno, como, parece que sí. como ciudadanos, sino lo que estratégicamente nosotros significamos para Estados Unidos. La posición. Eso es importante. Nelson Enrique. Sí, recordemos que República Dominicana ha vivido históricamente temas de filtraciones al interior de la Fiscalía, y ahí yo quiero tocar un tema, es decir, cómo estas personas, los sicarios, supieron a qué hora él iba a ir al Palacio de Justicia. Entonces, esa filtración interna que le hemos visto cada vez que hay un caso, el que fuese, incluso hemos comentado aquí, oye, pero qué raro que salió el expediente completo que estaba en la Fiscalía, ya es público, ya todos los canales y todos los medios y todas las redes sociales tienen acceso a eso. Hay que averiguar al interior de la Fiscalía cómo se supo que esta persona iba a ir a esa hora exactamente al Palacio de Justicia. Quizás no podemos atrapar ahora mismo a los sicarios, pero sí podemos averiguar cómo se filtró la información al interior de la Fiscalía. Eso quería aportarlo, Iván. Bueno. Mira, este país, para nadie es un secreto, los colombianos, que son la gente que tiene el bagaje histórico y de experiencia. La experiencia. La experiencia en esto, tienen ese know-how. Ellos tienen esta frase para eso, para lo que son sapos, le llaman ellos, ¿verdad? Sí. Usted es un sapo, si usted habló, es un código moral de ética que ellos tienen. Para quien dice. dice, Serie El Cartel de los Sapos. así es. Entonces, si usted está en ese engranaje, muy difícilmente, si están bajo esa disciplina, vaya a sapear uno de esos muchachos que estaba ahí dentro. Pero en este país... Lo que pasa es que hay que ver esto, Nelson. El atacado era testigo. Entonces resulta que testigos te citan a una audiencia. Pero la audiencia es contra una gente que tú vas a declarar en contra de. Por eso lo eliminan. ¿Y quién sabe esa información, Freddy? ¿A qué hora él llegaba al Palacio de Justicia? Los que están Ambas involucrados, partes, ambas partes, porque se cita a ambas partes. Claramente él no lo dijo. El agresor, él no lo gritó ni lo vociferó en Instagram ni en no, Facebook. porque el agresor es un tipo que quiere eliminar una información, y entonces ¿qué hace? Que él es parte del proceso. Ahí tú tienes que empezar a buscar a los culpables de ese atentado a partir de quiénes fueron a quién beneficia el delito, a quién beneficia el muerto. Es una máxima de la investigación que inmediatamente ocurre un crimen, hay 2 o 3 pasos que son básicos. La esposa del occiso, ¿verdad? ¿Y a quién beneficia ¿a quién beneficia el deterioro o el deceso de esa persona? El deceso. Son las claves importantes que se van presentando ahí. Pero en el sentido de la cultura, de las informaciones que se pueden proveer, lo que está pasando con esta persona que fue atacada es que según el código de esos delincuentes está sapeando. Sí. Va a decir y va a hablar posiblemente cosas que pueden involucrar más gentes, o como dice aquí, peces más gordos, que con J quiero decir, los peces más gordos de ese entramado pueden ser de cualquier cosa que le esté siendo acusado. Entonces, cuando eso pasa y cuando usted ve que personas motorizadas van a rociar, a pintar con balas a gente como esta, es primero porque de lo que se le acusa que mandó a atacar es grave. Segundo, porque la persona que está siendo interrogada
tiene datos que son importantes. Entonces, ¿cuál es el quehacer o el deber de la justicia en este momento? Saber cómo va a proteger a un testigo de un crimen que, según las señales que están, es algo grave y hay informaciones importantes que se pueden divulgar en esas entrevistas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Es una nueva manera.